Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Intentar resumir leucemia aguda en 20 minutos es complejo, entonces la idea es que podamos ordenar qué cosas tenemos que darnos cuenta, cuáles son las complicaciones que podemos tener de un paciente con leucemia aguda y principalmente cómo reconocerlo. Entonces, saber que es una neoplasia hematológica que es bien heterogénea, afecta por definición a la célula stem hematopoyética, la cual tenemos una expansión clonal de estas células inmaduras que son los blastos, que afecta principalmente médula ósea, puede infiltrar sangre periférica y además puede invadir tejidos. Los últimos dos no necesariamente. Es una enfermedad grave que requiere un manejo urgente, tiene alta mortalidad y es curable en algunos casos. Son como las definiciones más importantes, ¿ya? Para entender la leucemia tenemos principalmente, y después vamos a entrar en el detalle, esta es una enfermedad que deriva de la célula stem hematopoyética. Voy a mirar, ahí se ve mejor. Célula stem hematopoyética, y dependiendo de las alteraciones genéticas y del ambiente que tenga y de la capacidad que tenga de diferenciarse a alguno de los linajes, podemos estar hablando de una leucemia linfoblástica aguda si es que la célula tiene cierta diferenciación hacia el linaje linfoide, que puede ser B, T. Podemos tener, que esto es un poco más amplio, una diferenciación hacia el linaje mieloide, toda la línea mieloide, que significa la línea granulocítica, monocítica, eritroide y megacariocítica, o podemos tener fenotipo mixto, en los cuales podamos tener células, dado que viene de una célula común, que la cual tengamos diferenciaciones que puedan ir hacia uno o ambos lados. ¿Ya? Un caso clínico, un paciente de 70 años hipertenso, 3 meses de evolución, de baja de peso, compromiso de estado general, una disnea de esfuerzo y el último mes agrega epistaxis y petequia. O sea, tenemos un paciente que se encuentra con un síndrome consuntivo, probablemente además se le agregó disnea, epistaxis y petequia. Y cuando esto ocurre, principalmente nosotros tenemos que pensar que puede estar una leucemia detrás, sobre todo por el síndrome consuntivo y además porque se agrega disnea y epistaxis y alteraciones de la coagulación. Por lo tanto, podemos tener afección de la médula ósea. Entonces, y esto es importante, en el examen de ingreso podemos tener un paciente con anemia, en la cual podemos tener leucocitosis, que no es obligatorio tener leucocitosis, pero podemos tener en la gran mayoría de los casos aumento del recuento leucocitario. Vamos a tener además neutropenia, podemos tener células inmaduras circulantes y trombocitopenia. En general, los hemogramas con leucemia aguda vamos a tener un paciente en la cual se muestra una falla medular con presencia de células inmaduras circulantes. Y después vamos a diferenciar un poco y ver cómo la podemos diferenciar de algunas leucemias crónicas que nos puede llevar al desvío. Esto viene del griego, que significa al final sangre blanca, y es por eso que algunas leucemias que en verdad son linfomas se consideran sangre blanca porque tienen aumento de leucocitos. Respecto a la etiología, si uno ve las leucemias en general, va a ver que la más común en verdad no es una leucemia, sino que es un linfoma, y la definición de linfoma es porque cuya afección primaria es de una célula madura, es de un linfocito maduro, que va a tener una circulación periférica aumentada, vamos a tener recuentos leucocitarios aumentados, pero no corresponde a una enfermedad de las células stem hematopoyética, por lo tanto no es una leucemia aguda. Si veamos las leucemias agudas, vemos que la mayoría son leucemias mieloides agudas y sobre todo los adultos en una menor proporción están las leucemias linfoblásticas agudas. Entonces, no olvidar nunca que la leucemia linfática crónica es un linfoma, por lo tanto nos vamos a abocar principalmente en las mieloides y linfoblásticas agudas. Es una enfermedad rara, pero es una enfermedad catastrófica. En Estados Unidos actualmente, el año 2017, casi 350.000 personas viviendo con leucemia o que han tenido leucemia. El año 2017 se diagnosticaron 62.000 casos nuevos y fallecieron por la misma causa casi 25.000 personas. La leucemia mieloide aguda es una leucemia del adulto mayor. Es una leucemia en la cual se va a presentar principalmente. ¿Y por qué? Porque la alteración de las células stem hematopoyética va a ser una afección que se va a ir acumulando en el tiempo. La gran mayoría de los pacientes, aunque no lo conozcamos, derivan de alteraciones cromosómicas, genéticas o epigenéticas que se van avanzando en el tiempo. Si uno puede ver, uno puede tener incluso, nosotros podemos ahora identificar algunas lesiones premalignas, por decirlo así, como después la doctora Peña nos va a hablar como si fuera un MGUS, ¿cierto?, de las leucemias agudas, en la cual tenemos la aparición de ciertas mutaciones driver que nos llegan a pequeñas alteraciones que
se van sumando en el tiempo, vamos teniendo evoluciones clonales y podemos derivar en distintos síndromes, principalmente mielodispláticos, que no necesariamente se manifiestan en la clínica para llevar posteriormente a una leucemia mieloide aguda. Y se van generando selecciones clonales, los clones que tienen su capacidad de supervivencia son los que quedan. El problema de la clasificación de la mieloide aguda es que son muchos tipos. Ya nosotros estamos antiguamente en la clasificación morfológica, hoy día lo que tenemos es una clasificación genética y molecular. Hay más de 25 tipos, pero ¿por qué es tan importante? Porque más allá de la morfología, las características genéticas, como me enseñaba un profesor en El Salvador, uno ve la morfología de la cara, pero aquí ve las intenciones de la célula, que son cosas distintas. Cuando uno tiene ciertas alteraciones genéticas, uno puede conocer si esa leucemia va a ser de un mejor pronóstico o va a ser de un pronóstico más complejo. ¿Y eso por qué es importante? Porque nos va a llevar a tomar decisiones terapéuticas. Hay algunos que uno sabe de entrada que el paciente tiene que ir a un trasplante de médula versus otras que el paciente puede ser curable con quimioterapia e incluso sin quimioterapia, como es el caso de la leucemia promielocítica. Entonces, tenemos que la gran mayoría de los pacientes, o sea, aquí la distribución es más o menos homogénea. Voy a destacar que más o menos el 15% de los pacientes, probablemente en Chile un poco más, tiene la alteración clásica 15-17, la leucemia promielocítica, y eso es una enfermedad un poco distinta a la cual vamos a detenernos en 4 o 5 diapositivas, porque eso sí, en el diagnóstico puede ser una emergencia médica. ¿Ya? Y dentro es importante porque, como les hablaba, dependiendo de las clasificaciones genéticas y moleculares, los pronósticos son muy variables. Hay pacientes que les va a ir muy bien y que van a tener posibilidades altas de curación, mientras que otros van a tener curaciones menores al 20%. Respecto a la linfoblástica, un poco distinto, es una enfermedad principalmente de niños. Es el principal cáncer que hay en los niños. Ya nosotros lo vamos a ver también en los adultos, en mucho menor proporción que la población pediátrica. Dentro de los factores de riesgo son variados, hay características clínicas, características propias de la enfermedad, ya que nos van a determinar también cuáles son las opciones terapéuticas que podemos dar. Pero una de las cosas más importantes que tiene, y principalmente se ha demostrado en este grupo de leucemia, la respuesta al tratamiento es uno de los principales factores pronósticos. O sea, que nosotros podamos erradicar un clon leucémico de manera precoz va a hacer que al paciente le vaya mejor. Entonces, ¿qué debe saber un internista? En qué sospecharlo, manejar las complicaciones, porque el tratamiento específico en general queda en manos del subespecialista. Entonces, es importante en quién sospechar. Como nosotros vamos a tener una médula ocupada por células no funcionantes, lo que vamos a tener es citopenia. Ya el paciente se va a presentar con anemia, con trombocitopenia y dentro de la serie blanca, generalmente o casi de entrada con neutropenia, independiente del resto de la serie. Podemos tener salida masiva de células inmaduras en la sangre periférica, por lo tanto podemos tener infiltración tumoral de tejidos y podemos tener algo que también es potencialmente muy grave, como es la hiperleucocitosis con leucostasia. Podemos tener destrucción de células con liberación de sustancias intracelulares, como lisis tumoral, y podemos tener coagulopatía, que se ve principalmente, aunque no únicamente, en la leucemia promielocítica aguda. Y como dijimos, ya sabemos, podemos dar anemia, neutropenia y trombocitopenia. Entonces, dentro de los exámenes de sangre habitual, como ya repetimos anteriormente, vamos a tener eso. Ahora, en general, hay ausencia en las leucemias agudas y sobre todo en la mieloide que hace la diferenciación de una desviación izquierda. Si uno lo diferencia, por ejemplo, con una mieloide crónica, que a veces puede, nosotros, ¿cierto?, llega el paciente a la urgencia, fiebre, vemos un hemograma con 150.000 glóbulos blancos, anemia incluso, puede tener trombocitopenia, la gran mayoría de las veces puede tener trombocitosis, pero además puede tener las plaquetas bajas. En general, la leucemia mieloide crónica, uno lo que va a ver en sangre periférica es toda la maduración de la serie granulocítica en sangre periférica. Va a ver como un mielograma en el frotis de sangre periférica, cosa que no vamos a ver en una leucemia aguda. Y además tenemos eosinofilia y vasofilia. Y no confundir con la leucemia linfática crónica que también asusta mucho. Podemos tener valores altísimos, 400.000, 500.000 glóbulos blancos, pero son linfocitos maduros. ¿Ya? Puede tener anemia también y la trombocitopenia, que son indicaciones de tratamiento. Pero en general, como el buen linfoma, se comporta con visceromegalias y adenopatía. Entonces, síntomas y signos clínicos, síntomas constitucionales, síntomas de falla medular e infiltración de tejidos. Podemos tener infiltración, por ejemplo, de las encías, como se ve principalmente en las mielomonocíticas o en las monocíticas. Podemos tener masas que se ven más en las linfoblásticas, porque recuerden que dentro de los receptores que tienen los linfocitos está su capacidad de adherencia a los tejidos linfoides. Por lo tanto, vamos a tener compromiso del timo, como es en las linfoblásticas T, o linfadenopatías y visceromegalia en las linfoblásticas B. ¿Ya?
Ahora, es importante el tema de la coagulopatía, reconocer en las leucemias promielocíticas agudas y en las monocíticas. Se parece a una CID, pero no es una CID. En verdad es un cuadro de hiperfibrinolisis, que es peor. Porque la CID uno puede tener alguna tendencia hacia el sangrado y además hacia la trombosis. En estos casos los pacientes sangran. Y lo que tienen marcado, van a tener alguna tendencia a la trombosis, pero lo que tienen marcado es la hiperfibrinolisis. Y esto sí es una emergencia médica porque el paciente se puede morir de una hemorragia importante. Dentro de los hallazgos clínicos, la diferencia entre una mieloide aguda y una linfoblástica son bien parecidos los síntomas, pero en general las linfoblásticas tienden a tener también más compromiso visceral, la adenopatía, esplenomegalia, etcétera. Y como dije anteriormente, infiltración de encías, la monoblástica, compromiso cutáneo que puede verse en cualquiera, principalmente en la mieloide, como los antiguos cloromas o sarcomas granulocíticos, y compromiso del sistema nervioso central que se ve más en las linfoblásticas o en las mieloides agudas, principalmente en las monocíticas. Para hacer el diagnóstico necesitamos, y sigue siendo primordialmente, ver la presencia de células inmaduras. A veces es difícil reconocerlas, sobre todo distinguir las que son benignas de malignas, pero con más de 20% de blastos en médula, o si pongo y o sangre periférica, porque no es necesario que estén siempre en sangre periférica, se hace el diagnóstico. El fenotipo es extremadamente importante porque necesitamos saber qué tipo de células inmaduras estamos viendo, si es de origen mieloide, si es de origen linfoblástico, y si es de origen linfoblástico, si es TB, NK, mixta, etc. Las alteraciones genéticas nos van a permitir tomar decisiones terapéuticas y hay algunas alteraciones genéticas que son diagnósticos de leucemia y no necesariamente hay que esperar el 20% de blastos para decir ya, ahora mi paciente tiene una leucemia mieloide aguda. Si tenemos una alteración que es típica de la enfermedad y tenemos 15% de blastos, 18% de blastos, nosotros ya estamos hablando de una leucemia aguda, sabiendo que la gran mayoría de los exámenes son operadores dependientes. Y la biología molecular que también nos lleva a la clasificación pronóstica. Pero lo importante, bueno, internista, es el manejo de las complicaciones, porque el paciente con leucemia se te va a morir de sangrados o de infecciones, principalmente en el servicio de urgencia. Por lo tanto, tenemos que tener un manejo transfusional. No le tengamos miedo al paciente con leucemia. A veces vemos que el paciente llega a la urgencia, no hacen nada y llaman al hematólogo. Se puede hacer muchas cosas con el paciente, ¿ya? Entonces, el paciente, lo importante va a ser los requerimientos transfusionales. Y más que la hemoglobina que el paciente vamos a tener síndrome anémico, es el recuento plaquetario. Y el manejo infeccioso. Tenemos que tener cobertura suponiendo que el paciente, independiente que a veces no necesariamente tiene menos de 500 neutrófilos, pero si el paciente tiene una leucemia mieloide aguda, por ejemplo, sabemos que la línea mieloide además tiene anormalidades funcionales, por lo tanto, tenemos que considerarlo como un paciente neutropénico funcional. Es un poco distinto al neutropénico por quimioterapia. ¿Por qué? Porque la diferencia está en que el paciente que ha recibido quimioterapia es un paciente que además tiene daño mucoso, ¿ya? Estos pacientes en general debutan con infecciones que son infecciones más clásicas de vía respiratoria, ¿ya? Sinusitis, neumonía, a diferencia de lo que vamos a ver un paciente con una neutropenia febril por quimioterapia, en la cual nosotros dañamos además la mucosa, la cual vamos a tener principalmente translocaciones bacterianas intestinales. Que esa es un poco la diferencia. Sin quimioterapia no hay daño mucoso. De hecho, en algunas series, en algunos consensos infectológicos hablan de neutropenia febril y de mucositis febril como la neutropenia febril asociada a la quimioterapia, que es un poco distinta. Dentro de las emergencias que podemos ver, podemos tener síndrome de lisis tumoral, podemos tener hiperleucocitosis y leucostasia, que me quiero detener 2 minutos, podemos tener infecciones, como dijimos, podemos tener alteraciones asociadas a productos sanguíneos, que por tiempo no me alcanza, pero como son pacientes profundamente inmunosuprimidos, se ha descrito casos de reacción de injerso versus huésped de unidades de glóbulos, de unidades celulares no irradiadas, en la cual tengan leucocitos activos, principalmente linfocitos que reconozcan al huésped como un extraño. Y algunas alteraciones que son enfermedades específicas, principalmente como la coagulopatía y el síndrome de diferenciación que se ven en la leucemia promielocítica aguda. La hiperleucocitosis es importante porque no solo basta el número, sino que depende la célula la cual está aumentada. Por ejemplo, en las leucemias mieloide agudas, que se presentan con hiperleucocitosis entre un 10 y un 20%, ya sobre algunas series 50.000, pero de hecho sobre 100.000, uno habla de una hiperleucocitosis. En las linfoblásticas es más raro. En la leucemia linfocítica crónica el linfocito, como es pequeño y es extremadamente flexible a los vasos capilares, es muy difícil que haga el cuadro de la leucostasia que vamos a hablar después, y al igual que la mieloide crónica. ¿Y qué es lo que pasa con la hiperleucocitosis? ¿Cuál es el problema? Esto, que se llama leucostasia. Tapones de blastos en la microcirculación. Y estos tapones hacen que un paciente se manifieste con síntomas sistémicos. ¿Por qué? Porque hay una liberación masiva de citoquinas y
además comprometen microcirculación de órganos clave, sistema nervioso central, sistema respiratorio o cualquier microcirculación. Y los pacientes se manifiestan con compromiso del sistema nervioso y con falla pulmonar. Y esto es una emergencia porque el paciente en ese momento se va a morir y lo que necesitamos es citorreducir. Necesitamos reducir la cantidad de células anormales circulantes. Lo que vamos a ver en el laboratorio, una hipoxemia desproporcional por el consumo de oxígeno de blastos que se produce en el tubo. De repente nosotros pedimos gases, que esté un paciente absolutamente hipóxico, pero con la saturación arterial normal. El recuento de plaquetario puede estar falsamente elevado por fragmentos de blastos. Podemos tener incluso hipocalemia por consumo, pero se ve más que nada consumo tanto clínico, pero además en el tubo. Podemos tener CID. Recuerden que blasto como célula neoplásica puede expresar factor tisular. Y podemos tener un síndrome de lisis tumoral espontáneo cerca de un 10%. El problema de la hiperleucostosis es que los pacientes se mueren. Y se mueren casi la mitad la primera semana. Entonces, aquí tenemos que hacer dos cosas. Bajar el número de células y evitar que las células tengan expresión de moléculas de adhesión. Darle corticoide y poder rápidamente es iniciar el tratamiento con la quimioterapia. Pero si nosotros no podemos de manera rápida acceder a eso, existen otras alternativas, como algunas quimioterapias orales, inhibidores de la RNA polimerasa, como la hidrea o la hidroxiurea, o una leucoaféresis, sacar leucocitos. La leucoaféresis funciona, el problema es que hay rebote, pero nosotros si uno tiene acceso a máquinas de aféresis uno puede hacer leucoaféresis. Y el problema secundario también son las coagulopatías asociadas. Otro caso similar en la cual vamos a tener un paciente de 55 años que consultó por un mes con propio estado general, fiebre y equimosis espontánea. Es llevado al servicio de urgencia y nosotros tenemos un paciente con anemia. El paciente consultó por equimosis pero tiene 50.000 plaquetas, entonces ya molesta que este paciente tenga una disociación entre el recuento plaquetario y la clínica que está teniendo. Entonces ahí tiene que saltar, de hecho, en la presencia de una coagulopatía. El paciente tiene pancitopenia, por lo tanto puede tener un compromiso medular. Hay destrucción celular aumentada, el LDH y ácido úrico aumentado. Y entonces, no olvidar nunca, paciente con síndrome hemorragíparo, disociado del recuento plaquetario, bicitopenia o pancitopenia con leucocitosis y aumento de la destrucción celular, no se nos puede olvidar que se nos puede pasar una leucemia promielocítica. Esta es la clásica leucemia promielocítica que uno puede ver, en la cual es una alteración genética única, en la cual hay una detención de maduración en el promielocito, y el problema es que el promielocito expresa anexinas, y las anexinas aumentan los productos de producción y activación del plasminógeno hacia plasmina, por lo tanto produce un estado de hiperfibrinolisis. ¿Cuál es la gracia? Que los pacientes pueden morir con sangrado intracerebral. Se debe sospechar en estos pacientes en la cual tenemos coagulopatías con una disociación del hemograma y además siempre pedir pruebas de coagulación unido con el fibrinógeno. Un marcador importante de la hiperfibrinolisis es el consumo del fibrinógeno. Los pacientes hacen hipofibrinogenia severa y nos consumen los bancos de sangre utilizando crioprecipitado. Hay ciertas variantes morfológicas que no vale la pena entrar en detalle, entonces lo importante es siempre identificar los factores de riesgo, mantener, aquí preocuparse del banco de sangre, mantener el paciente sobre 30.000 plaquetas, fibrinógenos sobre 150, normalizar prueba de coagulación y ojalá partir la diferenciación. Eso en general lo va a hacer el hematólogo, pero que sepan que hay agentes que inician la diferenciación del promielocito y el que está más disponible que es oral es el ATRA. Ya, así. Ahora, solamente para mostrarles que hoy en día podemos utilizar dos agentes diferenciadores para tratar una quimioterapia, o sea, nosotros tenemos ciertas leucemias agudas que se tratan sin quimioterapia propiamente tal, sino que con dos agentes diferenciadores. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para la casa? La leucemia aguda es una enfermedad grave, se debe reconocer de manera precoz, principalmente en pacientes con pancitopenia o bicitopenia severa, coagulopatía y la hiperleucocitosis son dos complicaciones graves que no se nos pueden pasar. Y lo más importante es, como le dije anteriormente, el paciente en el servicio de urgencia se puede morir de una hemorragia o de una infección. Por lo tanto, requerimientos transfusionales y cobertura antibiótica le va a salvar la vida al paciente por mientras el hematólogo llega. Y no le tengan miedo al paciente con leucemia. ¿Ya? No necesitan más que preocuparse de los aislamientos, más preocuparse de eso, es actuar, ¿ya? Porque la gran mayoría de las infecciones de los pacientes neutropénicos, no lo olviden, que son por bacterias propias, no por bacterias del ambiente. Es un paciente que no ha sido expuesto previamente probablemente a agentes quimioterápicos, por lo tanto las mucosas deberían estar sanas. No olvidar nunca la hiperleucocitosis, tiene que fijarse porque es una emergencia médica. Un paciente que llega con leucocitos altos y con síntomas que lo hagan sospechar, sistema nervioso central, pulmonar, es una emergencia. Ese paciente va a UCI porque tenemos que reducirlo de manera inmediata. Muchas gracias.